La visión del gobierno sobre el papel de la prensa está cambiando luego de una década de ataques. El primer paso se dio en los medios públicos y hay la oferta de reformar la ley de comunicación. ¿El compromiso será duradero? Quizás la relación prensa-gobierno sea el espacio donde más ha sentido el cambio de estilo que encarna el presidente Lenín Moreno. La confrontación ha disminuido en estos 2 meses y el primer mandatario ha planteado un giro editorial importante en los medios públicos que se diseñaron para fortalecer la imagen de Rafael Correa. En el programa de hoy analizaremos si estos golpes de timón son suficientes o si de plano el compromiso políticamente correcto de Moreno con la libertad de expresión se sustenta en la reforma integral de la ley de comunicación. Empezamos ahora. Hoy están con nosotros Natalie Toledo, periodista, vicepresidenta del movimiento Centro Democrático, liderado por el prefecto Jimmy Jairala. Toledo impulsa un plan de reformas a la ley de comunicación. Enrique Herrería, jurista y político, asambleísta por Guayas entre 2009 y 2013. Fue director del Observatorio de Derechos Humanos y de Justicia. Y Carlos Rabascal, ingeniero comercial y periodista. Conduce el programa Pulso Político de Ecuador TV. Integra el Frente Anticorrupción conformado por el presidente Lenín Moreno. Gracias por estar en un nuevo programa de Políticamente Correcto. En estas primeras semanas de gobierno ha quedado clara la intención del presidente Lenín Moreno de imponer un nuevo estilo de comunicación, menos apariciones públicas y un trato distinto con la prensa a nivel general. De este tema vamos a dialogar con nuestros invitados, preguntándole primero a Claudia Roura cómo han cambiado las formas de ese discurso oficial. Midamos la permanencia del mensaje presidencial en las cadenas y otras piezas informativas. Moreno dejó de lado los enlaces sabatinos que mantenía Correa. Eso significa unas 3 horas menos de exposición presidencial cada semana. Es decir, serán 162 horas menos cada año. Además, se nota un giro completo en las cadenas nacionales, que durante el primer mes de gobierno de Lenín Moreno cayeron en un 70% comparado con el último mes de Rafael Correa. Entre el 24 de abril y el 24 de mayo pasado, el gobierno de Correa emitió 79 cadenas en Quito y Guayaquil para informar sobre diversas obras. Mientras que entre el día de su posesión y el 24 de junio, el gobierno de Moreno ordenó apenas 24 cadenas. Y dentro de ellas está el informe de labores de todos los lunes que emite la Presidencia de la República y que dura menos de 20 minutos. Lo curioso aquí es que durante el último mes del gobierno anterior, la Vicepresidencia de la República, liderada por Jorge Glass, pautó 23 cadenas. Y en el actual periodo lo ha hecho 17 veces, con lo que podemos concluir que mientras Moreno reduce su presencia en los medios a través de estos espacios, la vicepresidencia las mantiene. Y en realidad en estos 2 primeros meses ha habido un cambio sustancial, evidente, en la política comunicativa del presidente Moreno. Y esto, Natalie Toledo, ¿a qué se debe? ¿Por qué el presidente Lenín Moreno deja las cadenas y las sabatinas? ¿Porque acoge un pedido de la oposición quizás? No, pienso que es muy claro y creo que toda la ciudadanía lo ve con mucha alegría, con agrado, ese cambio específico de estilo de gobernar. Creo que durante 10 años, con aciertos y errores, en el tema comunicacional sí se intentó imponer criterios. Y más bien Lenín Moreno lo dijo antes de ser electo presidente, que él realmente quería llevar una política de diálogo, ¿no? Unamos a la gente de la izquierda, de la derecha, encontrémonos en el centro. Yo pienso que Lenín Moreno está demostrando que es realmente un hombre de centro, en el que no importan tanto las ideologías, sino el compartir las ideas. O sea, imponer criterios y dibujar una imagen presidencial. ¿Y esas dos cosas las está perdiendo Lenín Moreno? No las está perdiendo, al contrario, creo que él más bien con su accionar le dice a la ciudadanía que esos criterios no se imponen desde el Ejecutivo, sino que son un consenso y que deben responder a lo que quiere toda la ciudadanía. Además, también nosotros como movimiento político vemos con tanto agrado lo que está haciendo, porque está cumpliendo también parte de los compromisos que adquirió, en nuestro caso con Jimmy Jairala, que es el presidente del Centro Democrático, justamente para hacer las reformas, por ejemplo, a la ley de comunicación. No fue solamente una promesa de campaña, sino que inclusive hoy, a través del gobierno, se han creado mesas de diálogo nacionales y en esas mesas de diálogo también se debate la comunicación. ¿Y se debate la efectividad o no de estas cadenas, por ejemplo?
¿Qué les han dicho en esos espacios, Natalie? Yo participé particularmente en uno que fue en la ciudad de Loja, y más bien allí lo que se hace es analizar artículo por artículo de la actual Ley Orgánica de Comunicación para entrar en debate con cada artículo. Perfecto. Doctor Herrería, sin embargo, vemos, de acuerdo a esta data que se presentó, que la vicepresidencia sigue manteniendo un alto nivel de cadenas, es decir, se mantiene el estilo anterior. ¿Qué lecturas podemos traer a través de ello? Sí, si usted me permite, con todo respeto, le hago una observación. Claro. Dice que se nota un cambio sustantivo. Yo creo que hay un cambio solamente en lo declarativo, no en lo sustantivo. Y le pongo ejemplo. La primera consideración, hay una ley orgánica de comunicación, que es una ley contra los medios de comunicación libres e independientes, que establece ahí una serie de preceptos que son abominados en la normativa, no solamente nacional sino internacional, son inconstitucionales, afectan derechos, es una ley regresiva, se la mantiene, hay un superintendente de comunicación que siendo ordenado desde la función ejecutiva ha ejercido una acción persecutoria. Moreno anuncia unas reformas. Y hay una reforma, pero no pasa solamente por eso, le digo que también pasa por lo normativo. Todavía en el Ecuador hay procedimientos en contra de medios de comunicación. Hay una serie de actores políticos adeptos al gobierno que han ejercido acciones no solamente en la vía penal, sino civil e indemnizatoria contra periodistas, a los que incluso los han llevado al estado de insolvencia. Existen prófugos de la justicia producto de una persecución que ha derivado de la ley orgánica. Pero eso no lo ha generado necesariamente el régimen de Moreno. A lo que yo voy es que hubo una sobresaturación de la imagen y del discurso oficial que en estos 2 meses ha caído sustantivamente. Sí, pero en eso ahí yo lo que tengo que decir, yo también recibo con beneplácito este comportamiento del presidente Moreno. Ya no hay la descalificación grosera, permanente en contra de los periodistas y los medios de comunicación libres e independientes, pero en su defecto, hasta el momento, no vemos que haya una estrategia de desmontaje de toda esta cadena de opresión, que pasa también no solamente por lo legal, sino también por los órganos del Estado que no garantizan derechos de libertad de expresión, de comunicación, sino que por el contrario todavía siguen siendo un grillete que aprisiona estos derechos fundamentales. Ingeniero Rabascal, perder presencia mediática como lo ha hecho Moreno en estos 2 meses, ¿no es perder una cancha política que la había ganado con tanta sistematización el correísmo en 10 años, dejar esa presencia en sabatinas, en cadenas, en medios? Yo haría una diferencia, Carlos. Primero, ante todo, muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Yo haría una diferencia entre lo que es exposición mediática y lo que es comunicación política y gubernamental, que tiene que ver con estrategias de comunicación. Así es. Y esto responde a los momentos políticos que puede vivir el país. Yo creo que el presidente Lenín Moreno ha comprendido y entendido que el momento político que vive el Ecuador va más allá de Alianza País, va más allá de su organización política. Recordemos que la campaña electoral fue una campaña bastante dura y que venía dentro de un proceso de desgastes y de agotamiento y de saturación en lo mediático. Cuando hay esos procesos de agotamiento, saturación, hace perder credibilidad y hace perder cercanía. O sea, se saturó el modelo, la estrategia correcta. El modelo de la comunicación. Yo creo que el gobierno anterior, en el 2013, cuando gana por segunda vez consecutiva en la primera vuelta y quedó claro cuáles eran las posiciones de fuerza en la política ecuatoriana, debió haber cambiado, ajustado su modelo comunicacional. No lo hizo, siguió con el tema confrontacional. Lenín Moreno entonces llega en esas circunstancias. Una primera vuelta tremendamente dura y una segunda vuelta que, independientemente de a quién pertenezcan los votos, que eso es harina de otro costal y producto de otro análisis, llega a un resultado electoralmente de 2 puntos. Él necesitaba entonces refrescar el ambiente a través de la comunicación para poder crear espacios de diálogos y recuperar legitimidad. Pero Enrique Herrería, por ejemplo, no cree en esa No, yo estoy hablando de la estrategia de comunicación. Enrique focalizó al tema de la ley y diciendo no hay cambios sustantivos. Yo estoy hablando desde el punto de vista estratégico de la comunicación. Natalie, brevemente. Sí, quisiera aportar con algo justamente que sí estoy de acuerdo con Enrique, inclusive con Carlos también, porque
Lenín Moreno tiene esas ganas y hace las actividades específicas para que se entienda que este es un nuevo gobierno en el que existe diálogo. Sin embargo, autoridades que están en el actual gobierno no han entendido que hay ese cambio de estilo aún. Un buen ejemplo es la máxima autoridad de la Superintendencia de Comunicación y la Información. Y les doy un ejemplo en concreto. En una entrevista en Radiovisión con Diego Kendo, al director del Centro Democrático de Pichincha, en el que se hablaba de la ley de comunicación, le solicitaron una réplica. La superintendencia pide una réplica y en su réplica desacredita a nuestro partido. ¿Qué viene allí? Nosotros deberíamos pedir otra réplica a la réplica de la superintendencia. Es absurdo. Entonces, ellos no han entendido que deben cambiar ese estilo. Perfecto. Me voy a un primer corte comercial. Seguimos con este debate porque tenemos más información acerca del giro editorial que Lenín Moreno pretende dar a los medios públicos. A través de Facebook puede seguir este programa en vivo en el perfil de Coavisa, donde puede compartirnos sus comentarios y sugerencias. No se desconecte de Políticamente Correcto. El presidente Lenín Moreno ha ofrecido un cambio de estilo en la administración pública en varias áreas. Sin embargo, es en la política de comunicación donde se ha palpado con mayor nitidez ese giro. Claudia. De hecho, las primeras decisiones del mandatario causaron fricciones en el ala más correísta de Alianza País. Estas tienen que ver con la renovación total de quienes están al frente de la política comunicacional del régimen. El periodista Alex Mora es ahora el secretario de Información. Andrés Michelena, asesor y hombre de confianza del presidente, está al frente de los medios públicos, mientras que Hernán Ramos reemplazará a Javier Lazo como gerente editorial de estos medios, y Fernando Larenas a Orlando Pérez en la dirección del diario El Telégrafo. Estos últimos forjaron sus carreras en la prensa privada independiente. No son cambios menores, pues durante los 10 años de correísmo, el aparato de comunicación pública acumuló mucho poder. El patrimonio de los medios públicos supera los 113 millones de dólares. Vía presupuesto del Estado, en el 2016 recibieron casi 39 millones de dólares. A este valor se suma toda la inversión que el sector público hace en publicidad y productos comunicacionales, que en total llegarían a unos 100 millones de dólares. En estos medios de comunicación, así como en la SECOM, laboran 1.280 funcionarios. Solo en nómina, en un año, en estas dos instituciones se destinan casi 20 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno también maneja los medios incautados, entre los que se encuentran los canales Gama TV y TC Televisión. ¿Qué pasará con ellos, Claudia? La venta de esos medios es uno de los ofrecimientos que el gobierno anterior no llegó a cumplir. Escuchemos a Jorge Guatet, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Si en el gobierno de Correa no se vendieron los medios incautados, ¿por qué el presidente Moreno sí lo hará? No hay todavía una posición definida en relación a la desinversión en los medios. En el gobierno del presidente Correa se hizo el proceso para desinvertir en los medios de comunicación. Simplemente los interesados, las ofertas de los interesados eran por debajo de lo que se aspiraba. Y por eso no se vendieron. ¿El ataque permanente de Correa a la prensa desestimuló la compra de esos medios? No creo que exista un ataque permanente del presidente a los medios, sino una defensa a la variabilidad de criterios que han existido sobre los diferentes temas o cómo varios medios han tratado los temas que han estado en la discusión política. Y eso no tiene nada que ver con la desinversión o no de medios de comunicación. ¿Hubo una mala administración financiera de los medios incautados? Ha existido una reducción de inversión del sector público y del sector privado en lo que es publicidad. La torta publicitaria, si no me equivoco, ha bajado de 250 millones a casi 140, y eso es lo que reduce el espacio de financiamiento o de venta que tienen los medios públicos, los medios privados, y son medios incautados que viven de sus propios recursos, no reciben asignaciones presupuestarias del Estado. Ellos salen a competir exactamente igual que el resto de medios de comunicación. Ingeniero Rabascal,
A estos cambios en comunicación política que usted puntualizaba en el bloque anterior, se suman estos giros editoriales en los medios públicos. ¿Por qué Alianza País reaccionó, un ala de Alianza País muy fuerte, muy vinculada al expresidente Correa, reaccionó con tanta negatividad a esos cambios? Bueno, habría que preguntarles a ellos, pero déjeme, Carlos, ejercitar algún análisis en este tema. Primero yo quiero comenzar diferenciando lo que es comunicación gubernamental de lo que debe ser un medio público. Los medios públicos no pueden ser medios gubernamentales. Y ahí nace el primer error. ¿Lo fueron? Yo creo que en gran medida sí, Carlos. Y en esto no reconocer un problema es agrandarlo. Aquí no estamos para ocultar las verdades. Aquí estamos más bien para alcanzar una excelencia en democracia de una nación que requiere Nadie soluciones. niega la importancia y la vitalidad que debe tener un medio público, exacto, por supuesto, pero ingeniero. comencemos con la conceptualización de lo que es un medio público. Un medio público responde al Estado, pero en la instancia de la sociedad civil. Es decir, debe garantizar el derecho al ciudadano al acceso a la información. El medio público es complementario al medio privado, porque el medio privado tiene una lógica empresarial y es legítimo, pero el medio público responde a otra necesidad de construir otro tipo de audiencias. Por eso, cuando hay este cambio editorial, que me parece que es legítimo de parte de quien hoy ocupa el sillón de Carondelet, pero donde sí creo que hay un error es cuando se declara que el medio público en 3, 4, 5 años debe ser sostenible. ¿Qué significa eso? Salir al mercado. Una lógica empresarial. Correcto, salir al mercado a captar ¿qué? A captar pauta. ¿Y quién pauta en un medio público si sigue siendo público buscando otras audiencias? Lo obligan entonces a seguir las prácticas empresariales de los medios privados. Ahí hay un error conceptual tremendo. Lo otro, en cambio de la política gubernamental, si me permite, Carlos, la política gubernamental en términos de comunicación tenemos entonces que hablar de políticas de comunicación del gobierno. Pero una comunicación gubernamental que no convoque, involucre y empodere es ineficiente, porque entonces esa comunicación gubernamental en los últimos 10 años y sobre todo en las últimas etapas, que yo fui muy crítico a eso, se convirtió en comunicación propagandística, no es una comunicación efectiva. Una comunicación que convoque, involucre y empodere genera conciencia ciudadana. Perfecto. Doctor Herrería, ¿usted cree que Lenín Moreno en este momento está tratando de entender esa verdadera misión que deben tener los medios públicos, como lo ha señalado Carlos Rabascal? Carlos Rabascal lo ha señalado con todo acierto. Fíjese usted, pongamos el caso de la televisión española vive de los aportes que da el Estado español, es independiente de los gobiernos, hubo de parte de algún gobierno la intención de reducir las entregas de dinero. Pero las nominaciones de los directores siempre son sujetos a estas polémicas pero políticas. hubo una discusión en la sociedad española respecto a de que Televisión Española debería mantenerse independiente de cualquier gobierno, de cualquier administrativa y financieramente. Pero eso no ha sido muy posible. Y financieramente, no con una siempre. línea editorial independiente del diario que obedezca al pluralismo y a la deliberancia característica de una sociedad democrática. Pero aquí permítame hacer una pequeña valoración. Jorge Guate es mi amigo y yo soy amigo de su padre, amigos de toda la vida, gente a la que le tengo respeto, pero Jorge Guate se equivoca cuando dice que los medios del gobierno, estos incautados, son autosustentables. No es cierto. Y no le voy a poner el ejemplo de los canales, que los canales le están debiendo plata hasta los propios equipos de fútbol por transmisiones. Pero bueno, ellos juegan en la lógica privada, ¿no es cierto?, de las inversiones. Pero le voy a hablar, por ejemplo, de un caso que es necesario, y esto de aquí es un trabajo que lo debía emprender el Contralor provisional que hay actualmente. Editogran, la que era propietaria de Diario El Telégrafo, fue por decreto ejecutivo del presidente Rafael Correa disuelta, sin haber sido previamente liquidada. El proceso legal era la liquidación y la posterior disolución. ¿Por qué razón? Porque los pasivos que tenía Editogran, Diario El Telégrafo, eran multimillonarios. ¿Quién le responde al pueblo ecuatoriano por lo que ocurrió en Diario El Telégrafo? Tiene que ser eso auditado por la Contraloría. Y si de la auditoría se desprenden responsabilidades, vamos a ver, como dice con todo acierto Carlos Rabascal, que los medios de comunicación incautados sirvieron para únicamente propaganda política de Alianza País y por supuesto... Pero Diario El Telégrafo entró en una lógica distinta, se volvió un medio público, no transitó por estos años de medios incautados como sí lo hicieron Gama TV o TC Televisión. Pero cuando ya era medio público obedecía a una empresa que se llamaba Editogran.
y a Edith Tográn, el presidente, la disuelve sin liquidación, permitiéndolo incluso contraviniendo la propia ley orgánica de comunicación que se asocie con porque cualquier la manejó persona. Asumiendo como que era ya una empresa pública, pues, no como una incautada, es decir, ya había una administración directa del Estado. Tenía de cualquier manera, si eran recursos públicos para proceder a la disolución, tenía que haber un procedimiento de liquidación para conocer el estado de su balance. Dos ideas para dar el paso a Natalia Toledo. Yo quisiera acotar a lo que dice Enrique. A ver, primero, la rendición de cuentas se debe dar y el control también se debe dar, porque hoy tenemos que trabajar las bases de una sociedad ecuatoriana y sobre todo en el sector público a partir de procesos de transparencia, es decir, gobiernos abiertos, donde el ciudadano tenga acceso a información. Y si hay incorrecciones y si hay transgresiones a la ley, deben ser sancionadas. Por ejemplo, en el tema de los medios incautados, que fue con la nota que comenzamos este segundo bloque, es importante que se haga una auditoría a la gestión de los distintos gerentes que han pasado por los diferentes canales y la incautados. necesidad de tomar unas resoluciones ya frente a una situación. De eso, una es Gama y una otra es sencilla razón. Televisión, que tienen posiciones, situaciones distintas muy complicadas. Yo he dicho, Carlos, que aquí no se puede ocultar las verdades. La democracia ecuatoriana necesita que se debata de frente, mirando a los ojos y con la verdad que sea comprobable. Empleados de Cablevisión, ¿cuántos años? ¿Cuál es el atraso de los pagos? ¿Por qué no se le han hecho los aportes a la seguridad social? ¿Por qué no se sanciona la administración? Tú no puedes aplicar la ley tan solo para los privados y no para los incautados o públicos, porque las responsabilidades de carácter laboral y de carácter social es de todos y para todos. Precisamente esa estrategia de cambio en la transparencia y el manejo de comunicación que pedía Enrique Herrería en el bloque anterior, pueden también mostrar que el tema financiero es importantísimo, no solo en el tema editorial, sino en las cuentas. Solo así veríamos un verdadero cambio en la línea editorial. Modelo de gestión que no es eficaz, dependiendo hacia dónde quieras llegar, ya sea público, privado o incautado, si no tiene claramente un modelo de gestión medible con indicadores de aporte económico y de aporte social, es ineficaz. Perfecto. Natalia Toledo, ¿qué tan importante es el cambio que se hizo con estos nuevos rostros en los medios públicos? Es extremadamente importante y pienso, contestando a la pregunta que le habías hecho a Carlos, tampoco siendo parte de Alianza País, sin embargo haciendo también el ejercicio de analizar. ¿Aliada al morenismo? A Lenín Moreno sí, por supuesto que estamos aliados con él. No es lo mismo que con el partido, ¿no? Pero, sin embargo, haciendo el análisis de qué es lo que les molesta, pienso yo que sí utilizaron, particularmente, y en esto estoy de acuerdo también con Enrique, en que se utilizó a los medios públicos como relacionadores públicos de la gestión del gobierno. Y eso es un error. Como periodista, lo digo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, entiendo que el gobierno tenía la necesidad y quizás se sentían también atados de manos de que los medios privados solo los critiquen y no pongan también lo bueno que hacen cuando lo bueno que hacen es su labor. Para eso los hemos elegido. ¿Se puede interrumpir un momentito? Claro que es que sí. El problema ahí es otro error de concepto, el concepto de la comunicación. Una estrategia de comunicación desde lo público debe legitimar la política pública en la ciudadanía, no convencer mediante propaganda. Claro, debe promover los derechos, debe promover los espacios, no debe ser un relacionador público. Yo insisto, la ciudadanía no está esperando abrir un diario o ver un noticiero. ¿Y la ciudadanía está esperando un cambio, Natalia Toledo, en los medios públicos? Por supuesto, y creo que sí va a venir de la mano de estas nuevas cabezas que están en estos medios. También creo que es importante... Andrés Michelena ha sido un hombre que ha estado vinculado al correísmo, a Alianza País, al vicepresidente Moreno durante mucho tiempo. Entonces, tiene una lógica similar. ¿Qué esperar de él, por ejemplo? Yo creo que sí hay que esperar de ellos que den los pasos correctos para que los medios públicos sean medios... No creo que se pueda hablar de independencia, tampoco en los medios privados, pero sí creo que se puede hablar en el periodismo de equilibrio, de contrastación de la información. De independencia editorial y de credibilidad, sí. No sé realmente cuán independiente puede llegar a ser un periodista dentro de un medio. Pero una línea editorial no puede renunciar a la capacidad crítica. Así es. Eso es así. Eso es otra cosa, pero hay una línea editorial detrás de eso. Evidentemente hay una línea editorial. También saben qué es lo que ha ocurrido en el país en general en estos últimos 10 años. Es que se ha polarizado a los medios. Hubo una guerra, entonces los privados son mercantilistas, los públicos son oficialistas y eso también ha dañado. Doctor Herrería, ese cambio de rostros en la prensa pública, en los medios públicos, ¿va a ayudar a quitar esa polarización que plantea Natalia Toledo?
Yo creo que es un buen comienzo. Creo que es un buen comienzo, pero que hay que complementarlo con otras medidas. Por ejemplo, creo que se torna imprescindible en época de crisis fiscal como la que estamos viviendo y que se va a agudizar cuando conozcamos las cifras finales, es imprescindible que, como los medios incautados no son autosustentables, tienen que pasar a venderse y que lo compren los sectores privados, que lo hagan autosustentables para que no afecten el bolsillo de todos los ecuatorianos. Y precisamente sobre esas declaraciones, Jorge Huáted ha dicho que todavía no hay una estrategia clara ni una hoja de ruta establecida y que la conversarán con el presidente Moreno en los próximos días. Vamos a un nuevo corte comercial. El presidente Lenín Moreno impulsa el diálogo como plataforma. ¿Se ha visto ya un cambio en la relación con los medios? Se lo contamos después del corte. Gracias por seguir en Políticamente Correcto. Y las cifras de la Supercom podrían ser una evidencia del cambio en la actitud del gobierno con respecto a los medios de comunicación. En esta toma cenital podemos ver la actuación de la Superintendencia de Comunicación entre octubre del 2013 y mayo del 2017. Esa institución, creada a raíz de la Ley de Comunicación, emitió 527 sanciones a medios de comunicación. Estas se desglosan de la siguiente manera: 324 multas, 137 amonestaciones escritas y 54 disculpas públicas. Además, la gran mayoría de las sanciones se realizaron a medios privados y solo 7 corresponden a los medios públicos. Esto quiere decir que en promedio, durante el gobierno de Rafael Correa, a partir del 2013, se emitieron 12 sanciones por mes contra los medios. Sin embargo, desde el 24 de mayo, ese comportamiento de la Supercom parece haber cambiado, aunque Carlos Ochoa siga siendo el superintendente. Desde esa fecha, la superintendencia ha sancionado a 3 medios de comunicación en 2 meses. Es decir, que hubo una clara reducción de esas cifras. ¿Sí o no, doctor Heredia? Mire usted la aberración jurídica que ha significado el tener en el cargo al señor Ochoa. Hay sanciones impuestas a los medios independientes en los cuales funcionarios de la Superintendencia de Comunicación son los que presentan la denuncia. Son estos funcionarios los que concurren como parte procesal. Y es el superintendente Ochoa que él personalmente o a través de un delegado impone la sanción. Aquí se han afectado las garantías del derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso no es solamente la posibilidad de tener acceso a la tutela judicial efectiva y con la asistencia de abogados, sino también de tener jueces imparciales. ¿Cómo puede ser imparcial el juez que él mismo está promoviendo una causa? Pero, doctor Herrera, este cambio que se ha visto en estos 2 meses de reducirse prácticamente a una sanción por mes y medio, significaría que lo que siempre se denunció, que la superintendencia actuaba con una consigna política antes que jurídica, eso es lo que siempre se denunció, no solo después de que se la creó, sino durante el proceso de debate de la ley. Pero aún faltan las consecuencias de esa conducta absolutamente ilegítima de la Superintendencia de Comunicaciones. Por ejemplo, ya estoy viendo, y eso veo con agrado, son signos que es evidente de que se está produciendo un cambio en el país significativo. La Corte Nacional de Justicia acaba de llamar de nuevo a proceso al señor Carlos Ochoa para una irregularidad denunciada en su contra, lo cual hace muy bien. Pero además ya me imagino que posteriormente todos los medios o personas afectadas por estas decisiones absolutamente inconstitucionales e ilegítimas del señor Carlos Ochoa podrían plantear perfectamente. El señor Carlos Ochoa ya en un boletín de prensa advirtió a la Corte Nacional de Justicia de que es un tema que no debe ser tratado públicamente porque el proceso todavía no está en una etapa ya de pero nosotros ya esperamos que hayan aires nuevos en el sistema de justicia para que todo aquel funcionario público que ha afectado derechos de terceros pueda responder en la vía indemnizatoria civil, la administrativa posiblemente, y por qué no la penal. Bien, Natalie Toledo, la eliminación de la Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Regulación de la Comunicación deben irse de la ley. Absolutamente necesario. Y no nos equivoquemos porque a nosotros nos critican y nos dicen quieren eliminar la institucionalidad. No queremos eliminarla, queremos no se puede eliminar esa ley por el mandato constitucional. Hay que sustituirla por otro ente que efectivamente no responda a un criterio político, sino a un criterio técnico. ¿Y cómo se hace eso? No se hace designando a un superintendente de una terna que pasa el Ejecutivo y lo elige la Asamblea. Eso se hace colocando un
amplio consejo en el que haya representación de medios públicos, medios privados, de la academia, de los propios estudiantes, Natalia, de los gremios. Entrando ya un poco en lo que es ya el campo de la reforma de la ley de comunicación, y el doctor Herrería tenía en el primer bloque serias dudas de que eso realmente se esté dando, porque el proceso es largo. ¿Cómo están los tiempos? Inicialmente ustedes presentaron un primer borrador en la Asamblea Nacional. La asambleísta Soledad Buendía, que estuvo en este programa, minimizó todavía la fuerza institucional de esa ley, pero no sabemos qué va a pasar con la reforma. Nosotros estamos cumpliendo con un mandato cívico, como movimiento político, ayudar a los gobiernos a que sean mejores gobiernos, pero sí nos hemos encontrado efectivamente con piedras en el camino, que salen del propio gobierno, que yo pienso que son personas que responden al anterior estilo de gobierno, ¿no? En ese sentido, un poco para darle contexto a la ciudadanía, tampoco este es un proyecto de ley de Centro Democrático, sino que durante más de 6 meses nos reunimos con más de 100 medios de comunicación y también gremios, asociaciones, públicos, privados, comunitarios, en más de 20 provincias. Y producto de todos esos aportes, establecimos ciertos criterios y escribimos un proyecto de ¿Cuándo podría reformas. estar previsto ya el inicio del trámite en lo formal? Es decir, no sé si el envío directo del presidente Moreno o lo hará Centro Democrático como una entidad. Entregamos ante el asambleísta Jorge Yunda nuestro proyecto. Y además, Jimmy Jairala le entregó en las manos al presidente Lenín Moreno. ¿Qué ha hecho el presidente? Convocar estas mesas de diálogo nacional para seguir debatiendo la ley. Sin embargo, creo que todos tenemos también el rol de mantener esto en lo público, en la agenda de la ciudadanía, para que finalmente la Asamblea Nacional también lo ponga en su agenda. Pero no estamos viendo que eso está sucediendo. Carlos Rabascal, para cerrar un poco el bloque, ¿qué aspectos de la ley debieran mantenerse y cuáles descartarse de plano en una reforma integral? Paso a contestar de inmediato, pero quisiera precisar sobre los medios incautados del bloque anterior. Yo le decía a Enrique fuera de cámara que la situación de venta de los medios incautados debería ser lo ideal, pero en la factibilidad jurídica lo veo complicado por conflicto legal todavía con la familia Isaías. Y el otro tema, todavía... Es decir, la posibilidad de que vendiéndose a un privado ese medio pueda haber un litigio en la que los Isaías reclamen una indemnización y el nuevo dueño tenga que solucionar ese problema. Con esa contingencia. Así es. Y el otro tema, el tema del concurso del espectro radioeléctrico, es decir, 33 privados, 33 públicos, 34. Es decir, mientras eso todavía no esté definido, nadie va a arriesgar a realizar una inversión de riesgo con estas dos Ese proceso de frecuencias está todavía en camino, ha sido larguísimo. Yo me lo echaría abajo por falta de transparencia y volvería a convocar. Incluso reformando la ley. Reformando la ley el tema. Reformar la ley para reformar esos porcentajes. Respondiendo a tu pregunta en cuanto al tema de la ley de comunicación y cuáles son los elementos que tendría que reformar. Primero, yo soy partidario de la ley de comunicación. Lo que sí creo es que hay que reformar y repensar la ley de comunicación. Yo soy partidario de eliminar la Supercom. Recordemos que la Supercom no estaba dentro del proyecto original. No estaba dentro del proyecto original. Se la metió en el 2013. Correcto. Entre gallos y medianoche. No es cuestión de sustituir a la Supercom. Es regresar al proyecto original, a la Cordicom. Y repensar la conformación de la Cordicom donde exista participación de la academia, participación de la ciudadanía, crear consejos consultivos de la ciudadanía para que sean observadores y darle fuerza a la política comunicacional del país. A través de un quinto poder que ya fracasó en la nominación del Contralor y que genera dudas en la nominación del fiscal. A ver, voy a hablar como Carlos Rabascal y no como miembro del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Al Consejo de Participación Ciudadana, mi querido amigo, yo le he hecho liquid paper. Es decir, lo elimino. Bien, nos vamos a un corte comercial, vamos al siguiente bloque para hablar de este interesante tema, la reforma de la ley de comunicación y qué hacer con aquellos periodistas que todavía están enjuiciados por el sistema ecuatoriano. ¿Qué aspectos pendientes hereda el gobierno de Rafael Correa sobre la libertad de expresión? Lo analizamos en la mesa de Políticamente Correcto después del corte comercial. Los 10 años de enfrentamiento de Rafael Correa contra la prensa dejan 3 casos pendientes que el gobierno de Lenín Moreno ha heredado y que siguen sin resolución. Veamos. 1. El caso del periodista Freddy Aponte. El alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, lo denunció en el ámbito civil y fue sentenciado al pago de $54.000. Hace pocos meses fue declarado insolvente y por lo tanto quedó incapacitado de administrar sus bienes y se le prohibió salir del país. Este es uno de los 6 procesos en contra de Aponte impulsados por Castillo. 2. El caso del periodista Martín Payares del portal Cuatro Pelagatos.
Él fue denunciado por el expresidente Rafael Correa por haber supuestamente emitido expresiones de descrédito o deshonra. En primera instancia, Pallares fue declarado inocente, pero el abogado de Correa ya presentó la apelación que sigue en trámite. 3. El caso del periodista y activista Fernando Villavicencio, asilado en Perú. Él es investigado pues entre octubre y noviembre del 2013 supuestamente difundió información confidencial conseguida irregularmente de los correos del procurador Diego García, el expresidente Correa y el asesor de la presidencia Alexis Mera. La información estaba relacionada con el caso Chevron. Con estos 3 casos en la agenda, ¿qué acciones tomará el gobierno de Lenín Moreno frente a la prensa? Bien, es un tema también complicado. Natalie Toledo, ¿cómo debemos ver estos temas, esta situación de los periodistas desde una perspectiva netamente jurídica o también política? Es que yo creo que sí está involucrada la parte jurídica, pero que nos van a poder hablar mejor los expertos en ese tema. Yo más bien apelo a la parte política y la de periodista. Además pude hablar con Freddy Aponte, que es el primer caso que se expuso en el reportaje. Caso larguísimo de un enfrentamiento. De Loja, sí. Y justamente en la mesa de diálogo que hubo en la ciudad de Loja la semana pasada, él acudió a una de las mesas y por supuesto tenía una actitud muy enérgica en decir que se debe eliminar la Supercom porque él ha sido perseguido. $54,000 para una estación de radio implicaría su cierre. Un poco para aterrizar en el tema, el caso, la decisión de crear la Supercom viene de parte de Bolívar Castillo cuando era asambleísta, pero el caso Aponte va mucho más allá de esa temporalidad, es decir, es mucho más amplio. Es decir, él se debe sentir totalmente afectado por las decisiones políticas que ha tomado el alcalde de Loja. Por supuesto, con quien además no compartimos tampoco su visión en el tema animalista, pero ese es, pero es para otro debate. De los perros hablamos en otro momento. Así es, pero en todo caso, en casos como estos, yo sí creo que el presidente Lenín Moreno tiene que pronunciarse. Lo más lógico sería que se repiense, pero si en la parte jurídica es viable o no que se suspendan, ¿no? También creo que estos casos de todas maneras sirven a los periodistas también para repensar su trabajo, porque definitivamente sí hay excesos. No digo que estos 3 casos particularmente lo sean, pero en el periodismo han existido excesos. Definitivamente también hay periodistas que han dañado la honra de funcionarios, pero con estos casos también seguimos dañando el derecho a la libertad de expresión porque sí generan autocensura. El debate es que penalizar un exceso puede irse en contra de la libertad de expresión y eso es un debate mucho más amplio. Así es. Doctor Herrería, casos como el de Villavicencio, el tercer caso que vimos en el reportaje, es mucho más complejo, porque detrás de él hay un entramado de denuncias que persistentemente las hizo a lo largo del correísmo y que muchas de ellas han llegado a la justicia o se han corroborado en otros aspectos de las investigaciones, pero resulta que el gran denunciante del correísmo termina, no prófugo, sino asilado en el Perú con un juicio en su contra. El caso de Fernando Villavicencio y el de Cleber Jiménez son los de más fácil solución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución en la cual demandaba del Estado ecuatoriano que se suspendan las sentencias en las cuales se los condenaba a ellos. El que tenía que ejecutar eso, yo cuando era director del Observatorio de Derechos y Justicia, presenté un informe, no ante Rafael Correa como jefe de Estado, no, lo presenté ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Carlos Ramírez, porque él es que tenía que ordenar la suspensión de esa ilegítima sentencia en contra del periodista Villavicencio y del asambleísta Cleber Jiménez. En consecuencia, cuando me refiero que hay que pasar de lo declarativo a la acción, tiene que ver con esto. El presidente Lenín Moreno, dando unas demostraciones de todo lo que nos está anunciando, puede referirse a esta resolución de la Comisión Interamericana para que se avalen la inocencia de Cleber Jiménez y de Fernando Villavicencio. Y además de eso, porque he conversado, yo tengo una cordial relación con muchos dirigentes de las comunidades indígenas, he conversado, y ellos están esperando esa señal, que haya una amnistía definitiva o los indultos correspondientes para todos los que han sido penados y procesados durante todo este funesto periodo de Rafael Correa. Carlos Rabascal, ¿cómo se puede combatir a la corrupción? ¿Cómo se puede enarbolar la bandera de la transparencia y de la cirugía mayor si tenemos a periodistas todavía judicializados, como el caso de Villavicencio, que han hecho de la bandera de la corrupción su trabajo?
A ver, para hacer un análisis integral también tendríamos que ver qué es lo que dijeron en su momento estos periodistas. Porque si bien la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad de prensa hay que defenderla, también a pretexto de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de pensamiento no podemos ir por el mundo ofendiendo y difamando a las personas. No estoy diciendo que estos sean los casos, lo estoy diciendo que sean en términos generales. Es decir, la responsabilidad ulterior existe. Y nosotros como ciudadanos, porque no por el hecho de ser periodistas dejamos de ser ciudadanos, no por el hecho de ser abogados, ingenieros comerciales, doctores, dejamos de ser ciudadanos, no por el hecho de ser funcionarios públicos dejamos de ser ciudadanos. Tenemos responsabilidades que están enmarcadas dentro de la Constitución de la República, dentro del marco jurídico y dentro de las normas también. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener conciencia que todos nuestros actos y todo lo que decimos pueden traer consecuencias positivas o consecuencias negativas. El problema es que dentro del marco legal. Administrado esa justicia y esas sanciones. El tema pasa por la institucionalidad. Ha distorsionado la valoración. El siguiente punto es la institucionalidad. Dentro de los procesos de transparencia que tenemos que comenzar a construir y dentro de políticas de gobiernos abiertos, la ciudadanía tiene que tener acceso a toda esta información para ver cómo se están desarrollando los debidos procesos, para ver cómo se está desarrollando el juzgamiento de todas estas personas, a efecto que sea la ciudadanía la que tenga los insumos y también evalúe si se está actuando correctamente. Y la presión social y la presión ciudadana va a generar una presión moral y una sanción moral. El problema es que nos hemos acostumbrado en un estado de derecho democrático teórico a que nos den diciendo y nosotros repetimos, pero no investigamos y no tenemos los insumos para concluir. Entonces, la ciudadanía también debe tener una responsabilidad en ese sentido. Doctor Herrería, para finalizar un poco el bloque con Natalie Toledo, lo que dice Carlos Rabascal, es decir, hasta qué punto la institucionalidad está en este momento en capacidad de decidir dónde están los excesos y dónde está el verdadero respeto a la libertad de expresión de quienes ejercen la comunicación. El Estado de Derecho se caracteriza, y eso aspiramos que se convierta en el Ecuador, se caracteriza porque los funcionarios públicos están mucho más expuestos al escrutinio severo e incluso a opiniones que pueden ser groseras respecto de los ciudadanos en contra de ellos, por el marco de poder que tienen, que ejercen. En consecuencia, eso de ahí no es una teoría. Eso de ahí son los múltiples fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son vinculantes y obligatorios para el Estado ecuatoriano. En consecuencia, cuando nosotros tenemos alguna dignidad de elección popular o un cargo subordinado a cualquier función del Estado, estamos expuestos a ese severo escrutinio porque en eso radica. ¿Y en qué momento llega la ofensa, la injuria, el daño moral que hablaba Carlos Rabascal? ¿En qué momento llega la ofensa, la injuria, el daño moral que habla Carlos Rabascal? Cuando ya hay la ofensa evidente, cuando no hay ninguna colisión de derechos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión contra el derecho al honor, sino que manifiesta la intención dolosa de causar descrédito y daño, en ese momento eso tiene que ser... Rapidito. A la justicia, la verdad es aquello de lo que se puede probar. Perfecto. Natalie Toledo, en la ley de comunicación se deben replantear artículos, formas para evitar nuevos casos como el de Villavicencio, el de Payares, etcétera, el de Aponte. Entendiendo que la autorregulación no ha funcionado y entendiendo que sería un retroceso decir que hay que derogar la ley de comunicación, entendiendo eso, que hay que regularla, también creo que tenemos que entender entonces con autocrítica que debemos mejorar la profesión del periodista para que no hayan excesos. Pero ¿qué podemos hacer y qué podemos reformar en la ley también para proteger al periodista? Un sinnúmero de artículos, pero todos están relacionados a las sanciones y a la propia forma de funcionar de la Superintendencia de Comunicación. Entonces, si nosotros realmente hacemos que esa superintendencia no sea juez y parte, partiendo por allí... Que esa superintendencia no exista, más bien. Que no exista. Y que el plano judicial sea, por último, que se encarguen las normas civiles de manejar esos casos. Por supuesto, creo que tendríamos un camino más positivo donde transitar en este sentido. Perfecto. Y con estas reflexiones nos vamos a un último corte comercial y volvemos ya en etapa de conclusiones. El programa se nos ha ido volando. Entramos en etapa de conclusiones. Carlos Rabascal, ¿los cambios de Lenín Moreno en materia de comunicación son políticamente correctos? Yo creería que sí, pero todavía es muy prematuro poder concluir porque apenas son 60 días. Hay que ver cuando estas mesas de diálogo comiencen a presionar sobre concreciones y decisiones
a qué espacio nos va a llevar todo esto. Yo creo que ya va a llegar el momento que Lenín Moreno deje los movimientos tácticos para crear este ambiente sano, para crear este ambiente de diálogo en términos de percepciones imaginarios y comience a tomar decisiones. Recordemos que uno de los principales ejes es el tema económico y eso pudiese crear conflictos y confrontación entre los distintos actores de la economía ecuatoriana. Y ahí vamos a ver cómo se va a comportar la política comunicacional del actual presidente. Natalie Toledo. El accionar del presidente Lenín Moreno en los términos de comunicación son políticamente correctos, pero van a requerir también del apoyo de otras bancadas políticas, de otros líderes políticos, como los tiene en el caso nuestro de Jimmy Jairala, de Centro Democrático, y también de la ciudadanía. ¿Para qué? Para que la ciudadanía entienda que hay una voluntad política de hacer reformas a la ley de comunicación que son necesarias y que estas sirven para que la comunicación en el país no responda más a un criterio político, sino a un criterio técnico. ¿Y para qué? Para proteger no a los medios privados, ni a los públicos, ni a los periodistas, sino a ustedes, los ciudadanos. Enrique Herrería. Creo que este debate hemos coincidido en una cosa que es fundamental en una sociedad democrática, la importancia del pluralismo en los medios de comunicación. También la necesidad de que el presidente Moreno, más allá de sus declaraciones que han sido también acogidas por la inmensa mayoría de los ecuatorianos, incluso quienes hemos sido sus contradictores políticos, pasa también porque los medios de comunicación incautados dejen de ser ejes de propaganda del partido de gobierno y sean vendidos o en su defecto en el tiempo prudencial se encuentre una solución para que dejen de ser ejes de comunicación del discurso oficial, de la política del gobierno y representen a todos los ecuatorianos. Bien, y la verdad es que en un sistema democrático solvente estaría por demás tener que saludar el estilo tolerante de un presidente frente a la opinión pública. Pero esta década de atropellos permanentes dejó una herida abierta en materia de libertades políticas que debe sanar si el Ecuador apuesta por la modernidad. Hoy hemos visto los esfuerzos iniciales de Moreno y su cambio de actitud frente a la prensa. Apenas son los primeros pasos, pues el giro radical se dará cuando el mandatario disponga la reforma integral de la ley de comunicación. Ojalá y los problemas que el Ecuador debe resolver en poco tiempo, como la economía y las denuncias de corrupción, no cambien el talante democrático del gobierno de Moreno. Hasta el próximo programa. Con estas conclusiones cerramos este programa de análisis sobre las relaciones del nuevo gobierno con la prensa. Recuerde que el próximo domingo seguimos con el debate de los temas más importantes de la actualidad política. No se desconecte de nuestra señal.